Pero, ¿cómo puedes? Much better. Ahora vamos a leer Historia del Perú. Solo el capítulo de los primeros pobladores de América. Empezamos. El poblamiento americano. Todos sabemos que el Homo inició su evolución en África hace 2 millones de años. Luego migró a Asia, Europa y Oceanía. ¿Cuál fue el último continente en poblar? Pues América. ¿Pero por dónde entró? ¿Cómo vivió y qué aprendió aquí? De eso se tratará este tema. Teoría autoctonista. A ver. Autor. Lo que dijo el argentino Florentino Amegino. Tesis. Sostuvo que el hombre americano es originario de este continente, es decir, de América, exactamente en las pampas argentinas. Nuestra especie conocida como el Homo sapiens fue llamada por Amegino como pampeanos, hombre de la pampa, y dijo que la evolución en el periodo Mioceno de la era terciaria. Su teoría también fue llamada monogeísta, es decir, que solo un origen tuvo la humanidad. Pruebas. Tenía pruebas de restos fósiles de planos angulados, mamíferos con parecidos humanos, que evolucionaron como Homo pampeanos. Crítica. Toda Argentina se había vuelto amegenista, pues fueron 25 años que creyeron que el hombre americano inició su evolución en ese país. Pero a inicios del siglo XX, 1910, esta teoría fue descartada por Alex eh, H. D. Ehrlich al demostrarle que los fósiles planos angulados eran de animales y no de humanos. ¿Te imaginas? Entre ellos estaban el tigre de dientes de sable llamado científicamente Esmilodonte, y además que la evolución fue el periodo cuaternario y no terciario, como Amegino decía. Precursor. Varios siglos antes que Amegino, Antonio León Pinelo planteó también el autoctonismo. Su obra se tituló El paraíso en el Nuevo Mundo, en la que sostuvo en el siglo XVII que el Edén de Adán y Eva estuvo en la selva amazónica. Teorías inmigracionistas. Teoría asiática. Autor. Fue sostenida con checo-norteamericanos. Alex Erlitka en 1937. La tesis. Fundamentó que el hombre americano provino de Asia y que llegó cruzando el estrecho de Bering. Durante la glaciación de Wisconsin, última glaciación de América de fines del periodo Pleistoceno. Ruta principal. Pudo cruzar por el estrecho de Bering, que se convirtió en... No sé. ¿Cuál es el estrecho? Este es el estrecho de Bering. Dice que pudo cruzar por el estrecho de Bering, que se convirtió en Istmo, al transformarse en puente de tierra causado por la eustasia glacial, descenso de los mares producidos de la absorción de la glaciación, eustasia glacial. Ruta secundaria. Según José Imbelloni, también habría venido por islas Auletianas, empujados por la corriente de Kuroshibo. La teoría Lika también es llamada teoría monorracial, lo que significa que una sola raza pobló América, la raza cobriza. Estado cultural. Llegó como paleolítico superior, es decir, como Homo sapiens, pero aún no conocía la agricultura. Solo se dedicaba a la pesca, la caza y la recolecta. Pruebas. Sus pruebas basaron en semejanzas físicas entre asiáticos y americanos. Por ejemplo, el cabello negro y lacio lo tienen tanto los asiáticos como los nativos americanos. La mancha mongólica que se manifiesta en la parte baja de la espalda como una especie de moretón congénito y benigno, evidenciando
tanto en asiáticos de Mongolia como en algunos americanos. La forma de los dientes en formas de pala, que lo podemos ver cuando comparas la sonrisa de un asiático y un nativo americano. Los ojos rasgados, es decir, ojos alargados y oblicuos. La escasa pilosidad en el cuerpo. En cambio, en otros lugares son muy velludos, la estatura mediana y los pómulos muy pronunciados. También tenía pruebas lingüísticas al encontrar similitud de algunas palabras polisintéticas y aglutinantes, como la mancha mongólica Nicasaurulum matini. No sé, la mancha mongólica. Hombre de Kenwick, en Nuevo México, donde los artefactos y huellas dactilares datan de 30.000 años. Por otro lado, que significa aprieto la cuerda alrededor de tu cuello. Precursor. Antes de Irlica, José da Costa propuso el tema teoría, aunque sin profundizar, en su libro Historia Natural y Moral de las Indias. En 1856, Samuel Haven también planteó la misma teoría. Crítica. A pesar de que su teoría es muy convincente, Gerlicka se habría equivocado en tres planteamientos. Señalar la antigüedad del poblamiento, dijo, 10.000 años, cuando en realidad tiene más de 30.000. Su tesis monorracial actualmente se aceptaría más la idea polirracial, la similitud sanguínea. Los americanos tienen el tipo sanguíneo O y los asiáticos el tipo A. Teoría oceánica. ¿Qué teoría fue esta? Teoría inmigracionista, teoría autoctonista inmigracionista, teoría oceánica. El autor fue sostenido por el francés Paul Rivet en 1941. Tesis: afirmó que el hombre llegó a Oceanía viajando por el Océano Pacífico. Eran grupos provenientes de las islas Melanesia y Polinesia, que utilizaron embarcaciones llamadas piraguas con balacín. Sin embargo, no descartó la migración asiática, es decir, aceptó varias rutas y razas migratorias. Por eso su teoría también es conocida como polirracial. Varias razas llegaron a América. Negroides habían América. Negroides habían salido a navegar hasta llegar a Centroamérica, entre México y Panamá, empujados por la corriente norecuatorial. Piragua. Esta es una piragua, como un bote, barco. Pruebas. Presenta pruebas de semejanzas culturales, encontradas tanto en Melanesia, como en América, como las piraguas con balancín, las cuales eran embarcaciones diseñadas para evitar que se voltearan en caso de mareas altas. También se han encontrado máscaras para danzar, corbatas para cazar, tambores para bailar, ondas, lazos, macanas, cultivos de los árboles, enfermedades comunes, bebidas alcohólicas hechas con tubérculos fermentados, los mismos parásitos en los excrementos o espera, coprólitos y hasta la costumbre de cobada. El varón se acuesta con su mujer inmediatamente después del parto. También hay pruebas físicas como la etnia Loboa Santa, Brasil, en las que se encontró grupos negroides idénticos a los melesianos. Melanesios. Ruta desde Polinesia. Habría sido una migración tardía, siglo XII después de Cristo. De aquí salieron grupos blancos que llegaron a Sudamérica por la isla de Pascua, Chile, empujados por la corriente surecuatorial o transpacífica. Pruebas. Presentan semejanzas culturales en polinésicos, como en americanos, como cultivos de camotes, papas y calabazas. El uso de chaquillacta y hornos bajo tierra, pachamanca. También hay pruebas lingüísticas como las palabras inga, jefe, pucara, fortaleza, contiki, dios, contiki, contiki, amo, comer, etcétera. Crítica. No hay restos arqueológicos de esqueletos humanos contundentes ni parecidos físicos. Teoría australiana. Autor. En 1925, el portugués Méndez Correa planteó esta teoría. El hombre salió de Australia. Avanzó por la isla Tasmania, Islas Auckland,
Macquarie cruzó el continente helado de la Antártida. En momentos de un clima benigno, Optimus Climaticum pasó luego a Cabo de Hornos, Tierra de Fuego, Chile, y a la Patagonia, Argentina. Sostuvo que dicha migración había ocurrido hace 6.000 años, antes de Cristo. Presentó pruebas de semejanzas físicas, como la forma del cráneo y el código sanguíneo. Pruebas culturales, como casas en formas de colmena, armas como el boomerang, la resistencia al frío, y también pruebas lingüísticas. Crítica. No hay restos arqueológicos de esqueletos humanos contundentes ni parecidos físicos. Obras teóricas, teorías, otras teorías. Thor Heyerdahl. Tesis 1. Sostuvo la posibilidad de una migración América hacia Oceanía. Con ello quiso probar que nosotros, los americanos, poblamos Oceanía y no al revés, como planteó Paul Rivet. Prueba. Quiso demostrar la emigración polinésica con la expedición Kon-Tiki 1947. Para ello partió del Callao en una balsa de boomerang, en una balsa de Heyerdahl, que Isla Pascua. Heyerdahl ya murió. Su expedición llegó al cine cuando en el 2014 se hizo la película Kon-Tiki, referida a su fascinante aventura. Se fue con esta pequeña balsa, con esta balsita que se llama Kon-Tiki, que significa Dios, hasta Oceanía. Loco. Su historia llegó al cine. Y en el 2014 se hizo la película Kon-Tiki referida a su fascinante aventura. Tesis 2. No. Sostuvo que los africanos del Mediterráneo llegaron a América. Prueba lo demostró con una expedición RA-1, la cual partió de Marruecos en 1969, pero cuando estaba a punto de llegar se hundió. Sin embargo, en 1970 volvió a partir de Marruecos con la expedición RA-2, logrando llegar a las Antillas. Con la José Imbelloni, Imbelloni, Imbelloni. Su teoría llamada polirracial plantea que los americanos llegaron de diferentes lugares como Tasmania, Australia, Melanesia, Indonesia y Asia, Aleutianas. Conclusiones y últimos estudios. Lo último de la investigación arqueológica que arqueológica está estudiando revelaría que la teoría de Litka, aquella que argumentaba que los cazadores nómadas de mamuts entraron a Siberia, Asia, y que es considerada como la más creíble, no sería del todo cierto. Los hallazgos como el hombre de la caverna del espíritu, encontrados en Minnesota y fechados en 8.000 años aproximadamente, resultó no tener rasgos asiáticos, sino europeos. Lo mismo ocurrió con el hallazgo del hombre de Kenwick, en la que se concluyó que era un cazador, pero europeo, parecido incluso al actor Patrick Stewart de la serie vieja a las estrellas. También tenemos la cueva del pendejo, descubierta por Richard McNeish. Tuvieron una economía parasitaria o depredadora. Esto quiere decir que fueron parásitos de la naturaleza, porque dependían de lo que la naturaleza les brindara. Aparece la división sexual del trabajo. El varón caza y la mujer recolecta y cuida a los hijos. También practicaron una caza indiferenciada. Esto significa que no les importaba diferenciar cuál matar y cuál no, porque la comida abundaba. Entonces se dedicaron a la caza, pesca y recolecta avanzada por ser cazadores paleolíticos superiores. Al inicio cazaban enormes animales, pescaban con lanzas porque las redes aún no se habían inventado, y recolectaban frutos, raíces, hojas secas, caracoles, lagartijas, cañanes, ratones, eh, pero ratas no. Estas recién llegaron con los españoles. Ah,
Las ratas llegaron con los españoles. Chévere. Estuvieron organizados en bandas dirigidas por un líder de 10 a 60 cazadores, que realizaba el chaco, técnica de cacería en la cual la banda tomaba restos humanos con cercos humanos con sus herramientas líticas hasta formar un círculo, y así pueden quedar capturados los camélidos y venados. Era ahí cuando los animales eran atravesados y se desangraban. Mm, Otros, desesperados por escapar, huían hasta desembarcarse, pero los cazadores, que incluían hombres, mujeres y hasta niños, los perseguían hasta confirmar su muerte. En este periodo no se puede hablar de clases o diferencias sociales. Hace 12.000 años, cuando llegaron los primeros peruanos, la costa era ancha, la sierra tenía nieve abundante y la selva era una sabana, por las pocas lluvias. Pero hace 10.000 años se inició el Holoceno, y el clima se volvió más cálido y húmedo. Los glaciares se descongelaron y aumentó el caudal de los ríos que descendían de los Andes. La costa se hizo más angosta por el aumento del nivel del mar. Los valles se ampliaron, nació mucha vegetación y con la densa neblina surgió humedad, lo que formó las lomas. En la sierra la nieve se retiró, se expandió la vegetación y formó valles. En la selva las lluvias causaron densa vegetación, lo que originó la llanura amazónica. Este tránsito de deshielo duró unos cuantos miles de años, desde 10.000 hasta el 8.000 aproximadamente, en la cual la geografía peruana fue tomando su forma actual. Como se dijo, convivieron con enormes animales o megafauna, mastodonte, pequeño mamut, megaterio, especie de oso gigante, paleollama, llamas enormes, gliptodonte, como un armadillo gigante, gliptodonte, tigre de dientes de sable, sus dientes parecían una espada, parecían la espada, ¿qué? Parecían de la espada de un samurái. El caimán, hoy el más grande del Amazonas, mide 6 metros, pero el desde ese entonces superaba los 18 metros. Caballo, caballo sudamericano. Estos caballos no tenían cuello, hasta que se fueron a Europa donde evolucionaron, hasta tener el cuello que hoy conocemos. Estos caballos, ya con cuello largo, retornarían a América durante la conquista española. La megafauna se extinguió por el fin del Pleistoceno y el origen del Holoceno hace 10.000 años, ya que la vegetación disminuyó significativamente. Las paleollamas disminuyeron su tamaño, evolucionando hacia los actuales camélidos. Llama, alpaca, vicuña, guanaco. El gliptodonte se volvió armadillo, y también surgieron tarucas, venados, vizcachas, cuyes, zorros y patos. Este cambio de clima causó no solo que nos dediquemos a comer solo animales pequeños, sino que como ya no abundaba la comida, tuvimos que cambiar de cacería indiferenciada a cacería diferenciada o selectiva. Es decir, al escasear la comida, tuvimos que seleccionar cuál hay que comer y cuál hay que dejarlos aún vivir. Las mejores evidencias de este tipo de cacería selectiva y planificada de camélidos las vemos en las pinturas de Toquepala y Lauricocha, es decir, a fines del Lítico. Sin embargo, la cacería selectiva es consolidada en el periodo arcaico temprano. Habría tenido un pensamiento animista, es decir, le daba vida a los fenómenos desconocidos, rayo, trueno, lluvia, etc. Luego nacería el pensamiento mágico religioso, magia ritual. Hoy nuestro pensamiento animista lo hemos convertido en un fetichismo. Por ejemplo, guardar fotos en la billetera, conservar una carta de amor, guardar la entrada de un concierto, morir por tener los guantes de Michael Jackson, la guitarra de Lennon, dormir con un peluche, llevar un crucifijo. Todos ellos son personas fetichistas. ¿Cómo podemos saber que los primeros peruanos vivían así? Pues porque los arqueólogos, tal como lo expliqué en el capítulo primero de este libro, logran reconstruir esa antigua forma de vida cada vez que se encuentran restos materiales. Según los arqueólogos, existen cuatro grandes tradiciones líticas en ese periodo, tradiciones de unifaces del extremo norte. Aquí trabaja solo un lado de la piedra y se evidencia en el norte como Piura, Tumbes, Cajamarca y el sur de Ecuador. Tradición paijanense,
Elaboran puntas con péndulos, pen- con pedúnculo, con pedúnculo, y se evidencia desde la Mayeque hasta Ica. Tradición lauricochense. Sus puntas son foliáceas, formas de hoja. Están presentes en la Sierra Central del Perú. Tradición vizcachanense. Hacen puntas foliáceas, pero triangulares. Solo se encuentran en el altiplano peruano-boliviano. La primera industria lítica en todo lo largo de América del Sur son las puntas cola de pez, cuyo equivalente en América del Norte sería la tradición Clovis, cuando las colas del pez se extinguían 16.000 y 12.000 años antes de Cristo. Aparecerá la industria lítica paijanense. Los más importantes lugares arqueológicos del periodo lítico son los siguientes. Piquimachay, 1. Esta cueva fue descubierta por el canadiense Richard McNeish en Ayacucho en 1969, con un fechado increíble de 20.000 años antes de Cristo. Fue McNeish quien dijo que aquí habría existido presencia humana al encontrarse animales extintos asociados a instrumentos líticos que emplear. Para matar al animal a estos lugares los bautizó como Pacaicasa y Ayacucho, desacuerdo a las capas excavadas, llamándole Pacaicasa al estrato más profundo, aunque también este nombre ha sido puesto al distrito y todo eso y todo ese complejo arqueológico. Entonces, diríamos que en esta cueva de Piquimachay y Ayacucho es el estrato más profundo llamado Pacaicasa. Estarían tanto los restos líticos más antiguos del Perú como la presencia de la más antigua fauna pleistocena, Megaterio y caballo. Y caballo. ¿Caballo? Caballo. Asesinados por estos peruanos. La sorpresa es que no se encontró los restos humanos de estos cazadores. Por eso solo se puede hablar de indicios de su presencia. Digo indicios porque asumiendo que un cazador vivió en esa cueva, solo hizo Solo lo hizo por unos pocos días, tras matar a los animales que cazó y comió. Luego se marchó a buscar otros. Como no se ha encontrado su cuerpo, no podemos atrevernos a decir que este peruano existió. Es más, tal vez estos animales tuvieron una muerte natural sin intervención humana. Si esto se confirma, en esa cueva no vivió ningún peruano. Recuerda que la arqueología trabaja con evidencias, no con indicios o supuestos. Por eso los investigadores viven diciendo ya hace varios años que esas piedras ni siquiera las hicieron humanos, sino que fueron fragmentos de roca volcánica que se desprendían de la cueva de Piquimachay. Si esto fuera cierto, diríamos con poco orgullo que fuimos engañados, y que este lugar no debería ser mencionado en los libros, pues no tiene relevancia al no haber evidencia humana ni herramientas líticas, trabajadas por cazadores. Lo que sí está recontraconfirmado es que los primeros peruanos habrían llegado a esta cueva recién hace 12.000 años. Chivateros. Chivateros. Descubierto por Eduardo Lagnin, en Lima, Pampa de Piedras Gordas, Valle del Río Chillón, Loma de Caraballo. Loma de Caraballo, con una antigüedad de 9.500 años antes de Cristo, presenta la cantera y taller lítico más antiguo de la costa, ubicada en cuatro zonas: Zona Roja, Oquendo, Chivateros 1, Chivateros 2. Mencionó taller o fábrica lítica, porque los cazadores llegaban a este lugar para fabricar sus herramientas, hachas a mano, después de una faena de cacería. Sin embargo, tampoco se encontró restos humanos. Se le considera perteneciente a la tradición costeña lítica paijanense. Sin embargo, había algo raro en estas herramientas, pues llama la atención que muchas están rotas o semiacabadas. Lanning decía que estos objetos trabajados y obtenidos de la cantera eran preformas de proyectil que quedaron inacabados en su proceso de convertirse en hachas de mano. Pero en realidad se descubrió que no todas eran preformas, sino los desechos líticos que quedaban del proceso de tallado. Es decir, Chivateros no era una industria o taller lítico de hachas. A lo mucho, algunas eran prepuntas de proyectil usado como un primer esbozo. El resto era basura lítica de los desechos de lo que quedó de la elaboración. Entonces, solo iban a la cantera los chivateros para extraer bloques de piedra como materia prima, para llevárselas y terminar de hacer dichas armas en sus viviendas, que quedaban en Piedras Gordas y en las lomas de Caraballo. Lo peor no fue que Lanning se haya equivocado de esa manera, sino que quien le hizo ver su error fue su propia esposa, la arqueóloga Rosa Funk, descubridora del Templo de las Aldas.
de las aldas. Esta humillación ocurrió después de que ya se habían separado. Se dice incluso que Lanin dejó la arqueología y se dedicó al alcohol. ¿Te imaginas? Lo peor no fue que Lanin se haya equivocado de esa manera, sino que quien le hizo ver su error fue su propia esposa, la arqueóloga Rosa Fun, descubridora del templo de las Aldas. Esta humillación ocurrió después de que después de que ya se habían separado. Se dice incluso que Lanin dejó la arqueología y se dedicó al alcohol. Toquepala, descubrimiento por Miomir Bojovic en 1960 y excavada por Emilio González. En 1961, en la llamada Cueva del Diablo, que está ubicada en Tacna, Toquepala. En Tacna, presentando un fechado de 9000 a.C., serían las pinturas rupestres con escena de cacería o chaco, de vicuñas y guanacos. Buscaban con ello tener éxito en la cacería por ser una pintura ritual, es decir, con pensamiento mágico religioso. Este ritual lo hicieron chancando piedras sobre la imagen del animal, para que simbólicamente se sienta debilitado. Al haberse encontrado cenizas en el suelo, se concluye que el ritual terminaba quemando la imagen. No se encontró restos humanos. Estas pinturas son consideradas las más bellas del Perú, comparadas únicamente con las de Altamira en España, con la diferencia eh, que las de España son más antiguas y su imagen del bisonte está solo, es decir, sin humanos. En cambio, después del fin de la glaciación, 10.000 a.C., casi todas las pinturas presentaban escenas de cacería. Toquepala pertenece a la tradición lauricochense. Altamira en España, Toquepala. Lauricocha, descubierto por Augusto Cardich, esqueleto de Enguanaco, 1958, con fechado 8000 a.C. Aquí se encontraron 11 esqueletos, uno con deformación craneana. Esta sería la evidencia peruana más antigua de deformación antes de Paracas. Puntas foliáceas. Los 11 esqueletos serían los entierros humanos. Pintura rupestre de Lauricocha, más antiguo de la sierra. También se encontraron pinturas rupestres que confirman la caza de camélidos y venados, y puntas bifaciales foliáceas, formas de hoja. Augusto Cardich era un argentino muy jovencito y no era arqueólogo, sino ingeniero agrónomo. Por eso nadie le creía que había descubierto algo tan importante en la cueva de Lauricocha. Los arqueólogos peruanos de renombre le decían que seguramente era un crimen reciente, pero Kardich les ofreció a todos estos intelectuales incrédulos que lo acompañan personalmente hasta Huánuco, y que él mismo, y que él les pagaría toda la bolsa de viaje. Fue en ese momento que todos se levantaron y lo acompañaron. Así se confirmó su gran hallazgo. El hombre de la Uricocha habría practicado la caza, pesca y recolecta. Los que se pregunten por qué la pesca si está en la sierra, pues no olvides que en la sierra también hay ríos y lagos. Obviamente la Uricocha pertenece a la tradición lauricochense. Déjame ver. No, lauricochense. Lauricocha. Los arqueólogos peruanos de renombre, Paiján, Paiján, ubicado en La Libertad, fue descubierto por Rafael Oil, pero estudiado por Claudette Chauchat. Los dos esqueletos encontrados le han fechado en 8500 a.C. Increíblemente serían los primeros restos óseos humanos completos y entierros más antiguos de la costa y de todo el Perú. También se hallaron puntas líticas con pedúnculo, pedúnculo bifaciales. Con estas armas penetraban a los mamíferos y a los peces dentro del agua, pero también comían cañanes, iguanas o lagartijas, y hasta ballenas varadas. Obviamente Paiján pertenece a la tradición paijanense.
Otros restos, Siches, Piura. Hay artefactos líticos de baja calidad en su trabajo que son de la tradición del extremo norte, Panalauca, Junín. Restos líticos, Huargo, Huánuco. Sería la primera pintura rupestre de Perú, de 11.000 años, pero sin escenas de cacería. Solo hay una representación de venado, Tacahuay, Moquegua. Sería el primer poblador de la costa y el primer marisqueo del Perú. Tres ventanas, Escomarca, provincia de Huaricochi, Lima. Hay puntas líticas y entierros humanos de 8.000 años. Telamachay, Telarmachay, Telarmachay 1, Junín. La casa de venados y camellos perteneciente a la tradición lauricochense. Guitarreo, Ancash, pertenece también a la tradición lauricochense. También hay que aclarar que Guitarreo 1, en esta etapa, presenta un campamento de cazadores, recolectores y los restos humanos incompletos más antiguos, porque solo se encontró un premolar y una falange con fecha de 12.500 años. Pero no hay restos de horticultura. Esta recién aparecerá en el periodo arcaico. Otro resto de Vizcachani, Bolivia, con puntas hojas de laurel, sería el primer poblador de Bolivia y pertenece a la tradición vizcachanense. vizcachanense. El arcaico inferior, 8.000 a.C., 4.000 a.C. Dentro de las etapas de la prehistoria, también es conocido como Mesolítico, ocurrió en el periodo Holoceno, periodo post-glaciación, llamado también Optimum Climaticum. Se volvieron seminómadas, es decir, migraban de costa a sierra debido al cambio de estación y por la necesidad de seguir a los animales, para luego establecerse como sedentarios durante un tiempo hasta que vuelva a cambiar la estación. Este proceso también es llamado trashumancia estacional. Como ya no abundaban los alimentos debido al cambio climático pleistoceno a holoceno, se desarrollará la recolección selectiva. Esto ocurrió porque se dieron cuenta de que si depredaban a todos los árboles y todas las semillas, el próximo año ya no habría. Entonces, eligen y piensan qué árbol depredar y cuál no. Esto permitió observar y experimentar con la vegetación, lo que llamó al descubrimiento de la horticultura. Es decir, empezaron a domesticar las primeras plantas como el frijol, el payar y el ají. Pero era una agricultura novata porque aún no sabían el uso del abono, de canales de irrigación y de selección de buenas semillas. ¿Quién fue el primer peruano que descubrió el acto de enterrar una semilla para que broten plantas? Pues nunca lo sabremos. Solo, solo podemos suponer que fue una mujer, que experimentando, observando y manipulando la vegetación, descubrió el proceso. El hombre debido a su papel de cazador, habría tenido menos opción. Los antropólogos creen que por eso la mujer tuvo el control sobre el hombre en este tiempo. Sin embargo, si aceptáramos que la mujer dominó matriarcado, pues no habría sido por mucho tiempo. El hombre habría reclamado su derecho sobre ella cuando descubrió su potencial sexual. También cuando se desarrolló la agricultura, cuando el desarrollo de la agricultura, que causó la propiedad privada, generó las primeras guerras por territorio. Mira, el desarrollo de la agricultura generó la propiedad privada, y la propiedad privada generó las primeras guerras. Por territorio, ocasionando que el varón se vea obligado a asistir. No es verdad que la mujer sea el sexo débil. Lo que pasa es que no asiste a la guerra porque tiene que cuidar a sus hijos. En cambio, el hombre no le interesa la prole. Él es más práctico. Como la megafauna se extinguió por el fin del Pleistoceno, ya no abundará la comida. Entonces se empezó a seleccionar qué animales cazar y cuáles no. A esto se le llamó cacería selectiva, especializado o diferenciado. Por ejemplo, no es bueno matar a las hembras porque eso conllevaría que no haya más nacimientos ni comida futura. Así cazaron camélidos, llama, alpaca, vicuña, guanaco y cérvidos, venado y taruca, hasta que un día decidieron criarlos en corrales, y así ya no estar gastando sus energías en la dura faena que implica la caza. La llama y la alpaca fueron los únicos camélidos que el hombre andino pudo domesticar. La vicuña, de la que saldría la alpaca, y el guanaco, de la que saldría la llama, permanecieron en estado salvaje. Tras la domesticación llegó el pastoreo, en la sierra, ya que en la costa se siguió practicando la pesca y el marisqueo. En el 8000 a.C. termina el proceso de deshielo que se inició en el 10.000 a.C. Entonces, costa, sierra y selva adquieren su configuración actual. Estuvieron agrupados en
macrobandas de cazadores selectivos. Los arqueólogos Lumbreras, Caulique, Santillana y Espinosa, 2008, sostienen que hay dos formas de cazar animales, y la primera técnica se llama kaiku, que es individual, y que consiste en acercarse sigilosamente a la presa, emboscarla y atarla cuando está pastando, bebiendo o descansando. No necesariamente el kaiku tiene que ser de un cazador, también puede requerir de tres o poco más para poder asustar al animal y y, y llevarlo a lugares donde no tenga escapatoria y matarlo. La segunda se llama chaku o chaco, que necesita muchos cazadores, que consiste, tal como se explicó en el libro Lítico, en irlos acercando hasta que queden encerrados en un círculo, impidiendo que huyan hasta tenerlos cerca y matarlos a todos con lanzas y porras y mazos. Formaron las primeras aldeas debido a un aumento gradual de la población por la fácil obtención del manejo de los recursos alimenticios, producto de la horticultura. También construyeron redes de pesca y fueron domesticadores de perros. Nanchok, descubierto por Tom Dillehei en el valle del Alto Saña, Cajamarca, con fechado de 8000 a.C. Sería el primer horticultor. Calabaza, maní, quinoa y oca. Guitarrero 2. Descubierto por Tomás Lynch en Ancash, 1968, con fechados de 8000 a.C., en el valle del río Santa. Sería otra evidencia antigua de horticultura. Payar, frijol, ají, oca o yuco, condimento andino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que les gusta tanto el ají? Lo que sucede es que la sensación del picante y la asfixia llena de éxtasis y adrenalina al que lo usa. Es la idea de que la vida se ha hecho para correr riesgos, de lo contrario se torna aburrido. Ese pensamiento siempre ha existido, por eso te desesperas si no hay ají. Increíblemente en Guitarrero segundo, también se han encontrado los textiles más antiguos del Perú y de América, con fechados de 7000 a.C., en forma de cestos o bolsos. Eso sí, eran solo de fibras vegetales, no de lana, y su entrelazado era muy primitivo, pero fueron la base del posterior progreso textil. Actualmente ya no se permite el ingreso a la cueva del guitarreo porque un grupo de desadaptados escolares en su viaje de promoción malograron la pared, hicieron pintas de grupos de rock. Por eso algunos la llaman burlonamente cueva del metalero. ¿De verdad? Espera. Guitarrero 2. Actualmente, eh, mm, los textiles más antiguos del Perú y de América, con fechado 7000 a.C., en forma de cestos o bolsos. Eso sí, eran solo de fibra vegetales, no de lana, y su entrelazado era muy primitivo, pero fueron la base del posterior progreso textil. Espera. Actualmente ya no se permite el ingreso a la cueva de Guitarrero, porque un grupo de desadaptados escolares en su viaje de promoción malograron la pared haciendo pintas de grupo de rock. Por eso algunos lo llaman burlonamente Cueva del Metalero. Paracas, Pampa de Santo Domingo. Lo descubrió el arqueólogo suizo Federico Engels en Ica, con fechados de 6800 a.C. en la orilla del mar. Engels era millonario. Como no tenía nada que hacer, se dedicó a financiar sus propias excavaciones. Sería la primera aldea del Perú, hecha de caña y paya. También sería el primer pescador con red, hechas con fibra de cactus. También el primer músico, se encontró un instrumento musical de viento, quena, y el primer horticultor de la costa. El instrumento musical demostraría que este hombre cantaba, danzaba o hasta haría conciertos. Lo descubrió Federico Engels en 1950, al sur de Lima, presentando un fechado de 3700 a.C. Sería la primera gran aldea de la costa, con 50 construcciones hechas de maguey y viviendas semisubterráneas. Maguey son viviendas semisubterráneas. Eh, con el maguey y el junco también hacían sus vestimentas, lo cual era un material muy duro. Es como vestirse con esteras y eso te rasparía toda la espalda. Esteras. Lo interesante es que esto demuestra que en Chilca, al igual que Guitarrero, se hacían tejidos entrelazados, pero Chilca también fue horticultor, frijol, calabaza, camote, zapallo,
Incluso domesticó canes como compañía. El perro se volvió el mejor amigo del hombre. Por lo fácil de su alimento, el aventarle los desperdicios al suelo. Entonces sería el primer domesticador de perros en el Perú. El hombre de Chilca enterraba a sus parientes bajo la puerta de su casa, porque no quería separarse de ellos. También era marisquero y practicó la pesca usando anzuelos de espina de cactus. Telarmachay, Telarmachay, descubierto por Daniele Lavalle, Lavalle, en San Pedro de Cajas, en la Puna de Junín, con fechado de 6000 a.C., sería el primer domesticador de camélidos, llama y alpaca. En efecto, tras 15 años se demoró el equipo francés en excavar la cueva. Descubrieron que a partir del 6000 a.C. hay un claro aumento del consumo de camélidos y ya no de cérvidos, venados, que fue lo primero que consumían. Ten en cuenta que antes del 6000 a.C. los animales eran cazados al aire libre, pero a partir del 6000 a.C. serían encerrados, iniciando así su domesticación. Esto fue evidencia por los corrales encontrados en una gruesa capa de caprolitos, excrementos, lo que confirma dicho cautiverio. La novedad es la alpaca como una de las primeras especies domésticas por culpa del hombre, ya que logramos amasarla al criarla desde su nacimiento. Antes de que se convirtiera en alpaca, había sido vicuña salvaje. También se encontraron fogones, agujeros con fines rituales y para hacer pachamanca. En el Armachay también se ha descubierto que comían animales pequeños y hasta recién nacidos, pero eso no significaba masacre de animales ni que haya corrido riesgo la supervivencia de la especie. Eran crías obtenidas en corrales gracias a su conocimiento de domesticación, es decir, eran productos de crianza. Los animales que permanecieron al aire libre o en el campo vivían felices con sus crías, y así las especies no se extinguían. Con el tiempo la domesticación se convirtió en pastoreo, es decir, ya no necesitan encerrarlos en corrales, ya que los animales se han amansado a tal punto que no pueden vivir lejos del hombre. No tienen ganas de escaparse debido a que les hemos creado hábitos sedentarios al asegurarles siempre su comida. Lumbreras, et al 2008. Piki Machai. Piki Machai lo descubrió Richard McNeish en Ayacucho, con fechado de 5000 a.C. Había sido domesticador de cuyas. Cunicultura. Cunicultura domesticador de cuyas. Este pequeño gigante, que debió de haber sido la base de nuestra dieta cotidiana en lugar de pollo, se ha internacionalizado, pues se ve hasta los japoneses lo preparan en sus restaurantes. Lima no es bien visto este plato por los prejuicios. Comida de serrano, le dicen. También es porque es un plato que se come sin cubiertos. Por eso es bien difícil encontrarlo en una fiesta de gala, un bautizo o un matrimonio. Pero en la sierra lo aprecian tanto que no paran de chuparse los dedos. Nota, tres ventanas y el encanto. Ambos en Lima. Son restos de horticultura, también de Jayhuamanchay, Ayacucho. Sería considerado el segundo domesticador de camellos. El arcaico superior. ¿Cómo vamos a escribir? Chupe, chupe. El arcaico superior, también conocido como neolítico o formativo precerámico, porque si bien no hay cerámica, ya se formarán sociedades complejas como Caral y Tocosh. Se volvieron sedimentarias, pero no por el descubrimiento de la agricultura, sino que ya eran sedentarios desde mucho antes, debido a que dependían de los recursos marinos y de la pesca. Así llegaron a asentarse al lado del mar, lagos y ríos. En conclusión, la costa fue la primera en sedentarizarse, y en donde aparecieron más aldeas. En la sierra fue más lento. Practican la agricultura mezclada con horticultura. Cultivaron papa, yuca, uyuco, oca, maíz, quinoa, frijol, ají, zapallo, pacaya, maní y la rica hoja de coca, usado con fines ceremoniales, junto con el maíz para hacer chicha. Pero también frutas como palto, chirimoya, lúcuma, guayaba, incluso el mate y el algodón, para la vestimenta de los poderosos astrónomos. Se debate si el origen del maíz es Mesoamérica o de los Andes. Vivían agrupados en clanes o ayllus, conjunto de familias simples y compuestas. Surgen los primeros centros ceremoniales precerámicos. Los centros ceremoniales nacieron porque un grupo de personas empezaron a dedicarse a mirar el cielo y a conocer los fenómenos astronómicos.
Al mirar las nubes se dieron cuenta de que se acercaban fuertes lluvias. Entonces usarán ese conocimiento como el inicio de su poder. Así, estos astrónomos especialistas o sacerdotes lograron pronosticar la venida de huaicos, sequías o época de siembra y cosecha. De esta manera controlaron a la población que fue obligada a construir estos centros ceremoniales bajo la amenaza de su dios. Los castigaría con maldiciones climáticas. Además, fueron obligados a pagar un tributo en cosechas a cambio de un pronóstico. Fue en ese momento que nuestra sociedad se malogró, porque surgió la explotación del hombre contra el hombre. El que dirigía la distribución de los excedentes o del ritual era un jefe. Así surge la jefatura y la teocracia, como el primer sistema político incipiente en el Perú. Las formas arquitectónicas de las construcciones eran diversas. En la costa predominan pirámides truncas, plazas circulares o cuadrangulares, terrazas escalonadas, edificios en formas de U y recintos con fogones para incinerar ofrendas. En la sierra, con recintos cuadrangulares, construcciones de dos niveles y fogones con ducto de ventilación. Ténganse en cuenta que en los templos aún no se manifestarán imágenes de dioses. Los dioses recién aparecerían claramente en la iconografía de Chavil. Tablada del Urí. Descubierta por Josefina Ramos de Cox en Lima, con fechado 4000 a.C., sería el primer niño sedentario, pero se debate la autenticidad de su cronología, pues según Pablo Macera fue una tumba de una cultura cerámica posterior. Cerro Paloma. Cerro Paloma o la Paloma fue descubierto en 1966 por Federico Engels, al sur de Lima, en Chilca, cerca a Pucusana, fechado 4000 a.C. Era una aldea donde se encontró, según Engels, la primera construcción arquitectónica que sirvió como un recinto comunal cuadrangular, destinado a que un grupo de dirigente planifique las áreas agrícolas o artesanales, contando con un fogón al centro, agujero hecho en el suelo para hacer rituales. Fogón. Es considerado el recinto público más antiguo del Perú, pero no es centro ceremonial. Hueca Prieta. Fue descubierto por Junius Birth en La Libertad, con fechado de 4000 a.C. Junius Birth fue el que acuñó el término precerámico, debido a que aún la cerámica no se había inventado. Huaca Prieta fue una aldea de horticultores con tejido Huaca Prieta, imagen un tejido falconista o de rapiña. Horticultores con la tendencia a la agricultura, de pescadores y de recolectores de mariscos. Se halló una calabaza, mate pirograbado. La calabaza era usada en esta época como olla. Llenaban la cabeza con agua y se le echaban piedras calientes. Luego añadían las verduras. También se encontró el primer tejido de algodón trenzado hecho a mano, con iconografía de ave de rapiña y serpientes. Aquí las viviendas eran semisubterráneas y se nota una tendencia de crecimiento de población. Algunos arqueólogos creen que Huaca Prita también tuvo un santuario adoratorio arquitectónico. Sechín Bajo, ubicado en Ancash, Valle de Caspa. Los estudios inicia con Julio César Tello en 1937, pero en la década de los 90 ha sido estudiado por el arqueólogo alemán Peter Fuchs, con fechado de 1500 a.C. Contiene un centro ceremonial que incluye una plaza circular de ritos. Según Fuchs, sería la construcción más antigua del Perú y de América, en primicia dado para la prensa en 2008, ganando la Caral y a Bandurria, que veremos a continuación. Caral. Ubicado en Lima, en el valle del río Supe, fue descubierto por Max Uhle, quien la llamó chupacigarro, nombre de un ave lugareña. Ha sido estudiado desde 1994 por Ruth Shady, quien la considera la ciudad sagrada o el centro ceremonial más antiguo de América. Al darle un fechado de casi 2900 años antes de Cristo, Caral es un conjunto de templos. Su culto al fuego se evidencia en la construcción del altar circular del fuego sagrado, conformado por un fogón donde le dejaba ofrendas. También se halló 32 flautas de pelícano. Esta discusión si se le debería de considerar el origen del Estado. Lo cierto es que ha sido considerada contemporánea a civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, India y China. Shadi afirma incluso que en Caral se originó el quechua.
Bandurria, ubicado en Huacho, Lima, fue descubierto por el ingeniero Domingo Torero en 1973. En el 2005, el arqueólogo Alejandro Chu desenterró evidencias de una aldea de pescadores y marisqueros. Pero tiempo después halló un centro ceremonial con una plaza circular hundida con fechados de 3200 a.C. Sería más antiguo que Caral por 300 años. Crítica. Decir que Caral fue la ciudad más antigua del Perú y de América resultó siendo un atrevimiento de Ruth Shady, pues no solo se han descubierto monumentos más antiguos como Bandurria y Sechín Bajo, sino que Shady buscó marketear su hallazgo ante cadenas internacionales como National Geographic, argumentando que estaríamos ante la primera civilización de América. Bueno, los críticos consideraron que es difícil creer que Caral sea una civilización, es decir, un estado, pues no se ha encontrado ni cerámica, ejército, religión iconográfica, burocracia ni población permanente de administradores, comerciantes, artesanos y militares. Entonces, la población mayoritaria no vive en Caral. Esta se encuentra dispersa en los campos. En Caral solo vivió una muy reducida población que administraba los ritos ceremoniales. En todo caso, Caral sería un estado prístino, es decir, que recién estaba echando raíces, porque presenta una pequeña centralización política. Pero lo más acertado sería llamarle centro ceremonial o como propone Makowski 2006, centro administrativo religioso de alto prestigio en la región. Es más, ni Chavín sería un estado porque tampoco hay ejército. Comparar a Caral con Uere o Uruk tampoco es válido, porque esas ciudades de Mesopotamia sí son estados que reúnen todas las condiciones. En todo caso, Ur y Uruk serían igual a la civilización Wari, pero no a Caral. Los arqueólogos consideran que el gran error de Shadi fue su extremo nacionalismo. Ah, los arqueólogos creen que el error de Ruth Shadi, fue su extremo nacionalismo. Extremo nacionalismo. O sea, ya se sabía todo el himno nacional. No, fue su extremo nacionalismo, por no decir chauvinismo, para darle tanta importancia a Caral al punto de considerarla el estado más antiguo de América. Kotosh. Kotosh está ubicado en Huánuco y su fechado es de 2900 a.C. Fue descubierto por Teijo en 1935, pero la expedición de la Universidad de Tokio, al mando del japonés Seiichi Izumi, de 1960, encontró el Templo de las Manos Cruzadas, que sería considerado la primera escultura mágico-religiosa. En realidad, Kotosh vivió en dos etapas, la primera sin cerámica y que es la fase donde se encontró las manos cruzadas, y fue construido debajo de dos nichos rectangulares perpendiculares, y también conocido como el paraíso. No, y también cuyo nombre original era Kotosh Mito. En ella hay un fogón central alimentado por un tubo subterráneo con el objetivo de conservar el fuego permanente, posiblemente para rituales. En la segunda etapa de la construcción, perteneciente al periodo formativo, ya se fabricaba cerámica y se dice simplemente Kotosh, las manos cruzadas. Delante. Bueno, las aldas, descubierto por Rosa Fung en Ancash con fechado de 1800 a.C. Rosa Fung es la esposa de... ¿Para qué se dedicó a la escuela? Rosa Fung es la esposa de Eduardo Lanin. Eduardo Lanin. Fue la esposa de Eduardo Lanin. En Ancash, con fechado de 1800 a.C., sería un templo costeño. Chuquitanta. Templo de Chuquitanta. También conocido como el Paraíso, fue descubierto por Federico Engels en Lima, con fechado en 1500 a.C. Sería otro templo de la costa del Valle del Río Chillón. Templos precerámicos del Arcaico Superior. En la costa, Caral, Supe, Alto Salaberry, La Libertad, Huaca Negra, La Libertad, Huaca Prieta, La Libertad, Salinas de Chagua en La Libertad, Las Aldas en Ancash, Cerro Culebras en Ancash, Los Gavilanes Ancash, son depósitos de maíz en forma de pozos tapados con arena de río. El Áspero, Supe Lima, Bandurria en Lima, Ancón, Lima, El Paraíso Ochuquitanta, Lima. El Áspero destaca por sus tres edificios ceremoniales. Entre los más estudiados tenemos Huasca de los Ídolos, 12 figuras humanas de barro crudo,
y Huaca de los sacrificios, restos humanos sacrificados. En la sierra, Cotox, en Huánuco. La Galgada, en Ancash, Huaricoto, Ancash y Pirulo, en Huánuco. Huaricoto destaca por su culto al fuego y sus figuras de barro, mientras que Pirulo y en la Galgada se sigue encontrando el uso de fogones con ventilación. Y ya, se acabó. El siguiente capítulo es el formativo peruano. El formativo peruano. Pero, for tomorrow. That's it.